El carpintero pobre construyó un ataúd para su propio funeral, pero la millonaria lo compró y, la madrugada del 5 de octubre, llegó a Guadalajara con ese frío característico que anuncia el final del temporal de lluvias. En un cuarto de azotea de la colonia Analco, Felipe Santana despertó tosiendo con esa tos seca que llevaba meses ignorando, pero que últimamente se había vuelto imposible de disimular. A sus 42 años, su cuerpo mostraba el desgaste de 24 años trabajando la madera, las manos callosas y marcadas por pequeñas cicatrices que contaban historias de rebabas, astillas y herramientas que se resbalan, la espalda que protestaba cada mañana antes de entrar en calor y ahora esta tos persistente que lo despertaba antes del amanecer. Felipe se levantó de su catre, caminó hasta el lavabo oxidado que compartía con otros 3 inquilinos de la vecindad y se echó agua en la cara mientras evitaba mirarse al espejo. Sabía que no le gustaría lo que vería: los ojos hundidos, las ojeras pronunciadas, la piel más pálida de lo normal. Pero Felipe Santana era un hombre que había aprendido a seguir adelante sin importar las circunstancias, así que se vistió con su pantalón de mezclilla remendado, pero impecablemente limpio, su camisa de trabajo color café que su difunta esposa le había regalado años atrás y sus botas de trabajo que tenían más reparaciones que cuero original, pero que todavía cumplían su función. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Felipe cargó su caja de herramientas, un tesoro que había acumulado durante más de 2 décadas. Formones de diferentes tamaños, afilados como navajas de barbero, sierras de mano con dientes que él mismo mantenía en perfecto estado, escuadras que nunca mentían, cepillos de carpintero heredados de su abuelo, martillos de diferentes pesos para trabajos específicos y docenas de otras herramientas que un carpintero de verdad necesita para hacer su trabajo correctamente. Esa mañana no tenía trabajo programado, pero había decidido ir al mercado de artesanías de Tlaquepaque a ver si algún comerciante necesitaba reparaciones o algún cliente buscaba muebles hechos a mano. Era una estrategia que pocas veces funcionaba, pero era mejor que quedarse en el cuarto mirando las grietas del techo y pensando en cosas que no podía cambiar. El camión que lo llevó desde Analco hasta Tlaquepaque iba repleto de trabajadores que se dirigían a sus empleos, todos con esa misma expresión de cansancio resignado, pero digno que caracteriza a la gente trabajadora de Guadalajara. Felipe conocía esa mirada porque la veía en su propio reflejo cada mañana. Era la mirada de gente que nunca se ha rendido, pero que tampoco puede negar que la vida es más dura de lo que debería ser. Durante el trayecto de 40 minutos, Felipe tosió varias veces, tratando de ahogar el sonido en su manga para no molestar a los demás pasajeros. Una señora mayor sentada junto a él le ofreció un dulce de menta. «Para la garganta, joven», le dijo con esa amabilidad natural que tienen las abuelas mexicanas. Felipe aceptó el dulce con gratitud genuina y agradeció a la señora, aunque ambos sabían que un dulce de menta no iba a solucionar lo que realmente estaba mal. Llegó a Tlaquepaque cerca de las 8 de la mañana, justo cuando los comerciantes estaban abriendo sus locales y preparando sus mercancías para el día. El mercado de artesanías era un laberinto colorido de puestos que vendían de todo: cerámica típica de Tonalá, textiles bordados a mano, joyería de plata, máscaras tradicionales y, por supuesto, muebles y objetos de madera. Felipe conocía bien ese lugar porque en tiempos mejores había vendido allí sus propios trabajos: mesas de centro con incrustaciones de diferentes maderas, cajas decorativas con cerraduras antiguas, marcos para espejos tallados a mano y toda clase de objetos que combinaban funcionalidad con belleza artesanal. Pero esos tiempos habían quedado atrás. La crisis económica había golpeado especialmente duro al sector de artesanías, y los turistas que antes compraban piezas únicas ahora preferían los souvenirs baratos fabricados en masa. Los comerciantes del mercado ya no podían darse el lujo de contratar carpinteros para hacer inventario nuevo, y menos aún para pagar reparaciones de muebles viejos. Felipe caminó entre los pasillos del mercado, saludando a conocidos que llevaban décadas trabajando allí. Don Jacinto, que vendía máscaras de madera tallada, lo saludó con ese respeto que los artesanos tienen entre sí. «¿Cómo
está, maestro Felipe? Pues aquí ando, don Jacinto, buscándole. Está cabrona la cosa, ¿verdad? Está cabrona, pero ni modo, hay que seguirle. Era el tipo de conversación que se repetía docenas de veces cada día en ese mercado. Reconocimiento mutuo de las dificultades, pero también afirmación compartida de que no había más remedio que continuar. Después de 2 horas caminando sin encontrar ninguna oportunidad de trabajo, Felipe se sentó en una banca del pequeño jardín que estaba en el centro del mercado. La tos había empeorado y sentía un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. Sacó una tortilla doblada con frijoles que había preparado antes de salir de su cuarto y comenzó a comerla lentamente mientras observaba a los turistas que empezaban a llegar. Eran en su mayoría extranjeros con cámaras fotográficas caras, ropa de marca y esa manera despreocupada de caminar que tienen las personas que nunca han tenido que preocuparse seriamente por el dinero. Felipe no los envidiaba ni los resentía. Simplemente los observaba con la misma curiosidad distante con que uno observa pájaros de especies diferentes, reconociendo que existen en el mismo espacio, pero en realidades completamente distintas. Mientras masticaba su tortilla con frijoles, Felipe comenzó a pensar en algo que había estado evitando durante semanas: el hecho de que probablemente se estaba muriendo. No era dramático ni autocompasivo al respecto, era simplemente realista. La tos que no se iba, la pérdida de peso, el cansancio extremo, los sudores nocturnos, todo apuntaba a que algo grave estaba pasando en su cuerpo. Había intentado ir al centro de salud público 2 veces, pero las citas estaban programadas para dentro de 3 meses y las listas de espera eran interminables. Podría haber pagado una consulta privada, pero eso significaría gastar el dinero que necesitaba para comer y pagar la renta. Así que Felipe había tomado una decisión muy particular, una decisión que para muchos parecería mórbida, pero que para él tenía una lógica perfecta. Iba a construir su propio ataúd. La idea no había surgido de la desesperación, sino de un pragmatismo absoluto. Felipe sabía que cuando muriera, probablemente no habría nadie con recursos para pagarle un funeral decente. No tenía familia cercana, sus amigos estaban en circunstancias económicas similares a las suyas, y la idea de que lo enterraran en una caja barata de pino mal claveteado le parecía una ofensa a toda una vida dedicada a trabajar la madera con excelencia. Si me voy a morir, había pensado, al menos me voy a ir en un ataúd que yo mismo hice, un ataúd que sea digno de un carpintero de verdad. Así que durante las últimas 3 semanas, Felipe había estado usando las pocas horas de luz natural que entraban a su cuarto de azotea para construir su propio ataúd. No era un proyecto depresivo ni suicida, era simplemente el último trabajo que haría en su vida, y Felipe Santana había decidido que sería su obra maestra. El ataúd que estaba construyendo no era una caja simple, era una pieza de carpintería excepcional, hecha de cedro rojo, que había conseguido de los restos de un trabajo anterior, reforzada con juntas de cola de Milano perfectamente ejecutadas, con un interior forrado de tela que había comprado en el mercado de San Juan de Dios, y con detalles tallados a mano en la tapa que representaban herramientas de carpintería: un formón, una sierra, un martillo, un cepillo. Era su manera de decir: esto es lo que fui, esto es lo que hice con mi vida y lo hice bien. Cada noche, después de regresar de buscar trabajo sin éxito, Felipe trabajaba en su ataúd con la misma meticulosidad con que había hecho todos sus trabajos anteriores. Cada junta tenía que ser perfecta, cada superficie tenía que estar lisa como cristal, cada detalle tallado tenía que ser preciso. Era irónico, pensaba a veces, que el trabajo más cuidadoso y amoroso que había hecho en años fuera para contener su propio cuerpo muerto. Esa tarde, mientras regresaba a su cuarto después de otro día sin encontrar trabajo, Felipe se detuvo en una maderería en la calle Independencia para comprar un pequeño frasco de barniz especial que necesitaba para el acabado final del ataúd. Era un barniz caro, casi 200 pesos por un frasco pequeño, pero Felipe había decidido que valdría la pena. El dueño de la maderería, don Refugio, era un hombre mayor que conocía a Felipe desde hacía años y sabía de su reputación como carpintero excepcional. Cuando Felipe pidió el barniz, don Refugio lo miró con curiosidad. «Ese barniz es para trabajos especiales, maestro Felipe. ¿Qué está haciendo?» Felipe consideró mentir, pero decidió que no tenía sentido.
comprometido. Estoy haciendo un ataúd, don Refugio, mi propio ataúd. El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Don Refugio lo miró con una mezcla de preocupación y respeto. ¿Está enfermo, maestro? Creo que sí, pero no tengo dinero para doctores. Así que decidí hacer esto. Al menos voy a tener un ataúd digno. Don Refugio empacó el frasco de barniz y se lo dio a Felipe. No me pague ahorita, maestro. Cuando termine su trabajo y si le sobra dinero, me paga. Y si no le sobra, pues ni modo. Está regalado. Felipe caminó de regreso a su cuarto con el frasco de barniz en su bolsa y un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con la tos. La bondad inesperada de la gente siempre lo conmovía profundamente, especialmente en tiempos difíciles. Esa noche trabajó en su ataúd hasta pasadas las 11, aplicando la primera capa de barniz con movimientos largos y uniformes que había perfeccionado durante décadas de trabajo. El olor del barniz llenó el pequeño cuarto, un olor que para Felipe era como perfume, porque le recordaba a trabajos bien hechos y madera tratada con respeto. Mientras barnizaba, tosió varias veces, manchando un poco la superficie con gotitas de saliva, pero limpió cuidadosamente cada marca y continuó trabajando. El ataúd estaba quedando hermoso, genuinamente hermoso. La madera de cedro brillaba con ese tono rojizo característico. Las juntas eran invisibles de tan perfectas y los tallados en la tapa tenían una calidad artística que hubiera impresionado a cualquier conocedor. Era, sin exageración, el mejor trabajo que Felipe había hecho en toda su vida. 3 días después, el ataúd estaba terminado. Felipe lo contempló durante largo rato, sintiéndose simultáneamente orgulloso y triste. Era una pieza maestra de carpintería, pero también era un recordatorio tangible de su propia mortalidad. Decidió que no quería guardarlo en su cuarto donde lo vería todos los días. Así que pensó en llevarlo al pequeño taller comunitario, donde a veces trabajaba cuando conseguía algún encargo. El problema era cómo transportarlo. Un ataúd no es algo que uno pueda llevar en el camión sin llamar muchísima atención y generar preguntas incómodas. Así que Felipe decidió hacer algo que normalmente nunca haría: pedir prestado el carrito de carga de don Jacinto del mercado de artesanías. Caminó hasta Tlaquepaque esa mañana y le explicó la situación a su amigo. Don Jacinto escuchó sin interrumpir y al final simplemente dijo: «Llévese el carrito, maestro, y cuando necesite ayuda para lo que sea, me avisa. Los artesanos nos cuidamos entre nosotros». Esa tarde, Felipe cargó su ataúd en el carrito prestado y comenzó el trayecto de vuelta hacia el centro de Guadalajara. Era una imagen extraña: un hombre flaco empujando un carrito con un ataúd hermosamente barnizado por las calles de una de las ciudades más grandes de México. Algunas personas se persignaban al verlo pasar, otras lo miraban con curiosidad mórbida, otras simplemente desviaban la mirada porque la presencia de la muerte siempre incomoda. Felipe caminaba con la cabeza en alto, sin vergüenza ni autocompasión. Estaba transportando su trabajo, su obra maestra, y el hecho de que fuera un ataúd no lo hacía menos digno de respeto. Mientras empujaba el carrito por la calzada Independencia, pasó frente a una casa grande, de estilo neocolonial, con un jardín impecable y una reja de hierro forjado que debía haber costado más que todo lo que Felipe había ganado en el último año. En el jardín, una mujer mayor, elegantemente vestida con ropa deportiva cara y lentes de sol de diseñador, estaba supervisando a 2 jardineros que trabajaban en los rosales. La mujer, que después se presentaría como Beatriz Salazar Mendoza, se detuvo en medio de dar instrucciones cuando vio pasar a Felipe con el ataúd en el carrito. Algo en la escena la impactó profundamente. No era tanto el ataúd en sí, sino la calidad visible del trabajo incluso desde la distancia, y la manera como el hombre que lo transportaba caminaba con una dignidad que contrastaba enormemente con su evidente pobreza. Beatriz salió de su jardín sin pensarlo 2 veces. «Disculpe, señor, ¿puedo preguntarle algo?». Felipe se detuvo, sorprendido de que alguien de esa casa le dirigiera la palabra. «Claro, señora, ese ataúd que lleva en el carrito, ¿lo hizo usted?». Felipe asintió, sin estar completamente seguro hacia dónde iba esta conversación. «Sí, señora, yo lo hice». Beatriz se acercó más para examinar el trabajo de cerca. Sus ojos, entrenados durante décadas de coleccionar antigüedades y arte mexicano, reconocieron inmediatamente la calidad excepcional de la carpintería. Las juntas perfectas, el acabado impecable
impecable, los tallados delicados pero precisos en la tapa. Es una pieza extraordinaria, dijo finalmente. ¿Lo hizo por encargo? Felipe dudó un momento antes de responder con la verdad. No, señora, lo hice para mí. Es mi propio ataúd. El silencio que siguió fue largo y cargado de significados. Beatriz miró a Felipe más atentamente. La palidez, la delgadez, los ojos hundidos pero todavía orgullosos. Entendió inmediatamente lo que estaba pasando. ¿Está enfermo? Creo que sí, señora, pero no tengo manera de confirmarlo. Los doctores cuestan dinero que no tengo. Beatriz sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una combinación de admiración profunda y una urgencia genuina de ayudar. Aquí había un hombre que probablemente se estaba muriendo, pero que había dedicado sus últimas energías a crear una pieza de arte para contener su propio cuerpo. No había autocompasión, no había súplicas por ayuda, solo la dignidad silenciosa de un artesano verdadero. ¿Cuánto pide por el ataúd?, preguntó Beatriz. Felipe la miró confundido. ¿Me quiere comprar mi ataúd? Sí, lo quiero comprar, y quiero pagarte lo que vale, no un precio de caridad. ¿Cuánto? Felipe hizo un cálculo mental rápido. Materiales, horas de trabajo, nivel de complejidad. En circunstancias normales, hubiera cobrado al menos 10,000 pesos por una pieza de esa calidad. Pero estas no eran circunstancias normales. Señora, no puedo venderle mi ataúd. Lo hice para mí. Entiendo eso, dijo Beatriz suavemente. Pero déjame explicarte algo. Soy coleccionista de arte popular mexicano. Reconozco trabajo excepcional cuando lo veo. Ese ataúd no es solo un ataúd, es una obra de arte. Y si me lo vendes, yo te voy a pagar 15,000 pesos. Con ese dinero puedes ir al doctor, hacerte estudios, conseguir medicinas y puedes hacer otro ataúd para ti si todavía lo necesitas. La oferta dejó a Felipe completamente sorprendido. 15,000 pesos era más dinero del que había visto junto en meses. Con ese dinero podría ver doctores privados, hacerse los estudios necesarios, comprar medicinas si las necesitaba e incluso comer bien durante semanas. Pero vender el ataúd significaba renunciar a la única cosa que había preparado para su propia muerte. Señora, es muy generosa, pero no es generosidad, es reconocimiento del valor real de tu trabajo. He coleccionado arte mexicano durante 30 años. Tengo ojos para estas cosas. Tu trabajo vale lo que te estoy ofreciendo, probablemente vale más. Felipe miró su ataúd, la obra maestra que había creado en las últimas semanas, y tomó una decisión que hubiera sido impensable hace apenas unos minutos. Está bien, señora, se lo vendo, pero con una condición. ¿Cuál? Que si muero y no tengo otro ataúd, usted me presta este para que me entierren en él. Después lo puede recuperar si quiere. Beatriz sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La dignidad inquebrantable de este hombre era algo que rara vez se encontraba en el mundo. Trato hecho, pero hagamos algo mejor. Entra a mi casa. Voy a darte el dinero en efectivo ahorita mismo. Y además, te voy a dar el teléfono de mi médico personal. Le voy a llamar para que te vea mañana mismo. Y yo voy a pagar la consulta y los estudios que necesites. Felipe no sabía qué decir. Era demasiado bueno para ser verdad. Señora, yo no puedo aceptar caridad. No es caridad, interrumpió Beatriz firmemente. Es una inversión. Si tú te mueres, México pierde a un artesano excepcional y yo pierdo la oportunidad de encargar más trabajos de tu nivel. Así que vamos a asegurarnos de que te mejores. Beatriz ayudó a Felipe a llevar el ataúd dentro de su casa, una residencia espaciosa llena de arte mexicano de todas las épocas, pinturas coloniales, esculturas prehispánicas, textiles oaxaqueños, cerámica de Tonalá y docenas de otras piezas que testimoniaban décadas de coleccionismo apasionado. Felipe miraba todo con ojos de artesano, reconociendo la calidad de cada pieza, el trabajo que había requerido crearlas. Beatriz lo llevó a su estudio personal, donde tenía su escritorio, su computadora y las paredes cubiertas de fotos de su colección. Sacó 15,000 pesos en efectivo de una caja fuerte pequeña que tenía escondida detrás de un cuadro. Aquí está el dinero. Cuéntalo si quieres. Felipe contó los billetes con manos temblorosas. Era real. 15,000 pesos en billetes de 500. Más dinero del que había tenido en su bolsillo en toda su vida adulta. Ahora, continuó Beatriz mientras tomaba su teléfono celular, voy a llamar al doctor Armando Gutiérrez. Es el mejor internista de Guadalajara. Un médico excepcional que no solo diagnostica, sino que genuinamente se preocupa por
por sus pacientes. Beatriz hizo la llamada mientras Felipe seguía sosteniendo el fajo de billetes como si fuera algo frágil que podría desaparecer en cualquier momento. Armando, soy Beatriz Salazar. Necesito que me hagas un favor importante. Tengo un conocido que necesita verse urgentemente. Creo que puede ser algo serio. Sí, mañana estaría perfecto. No te preocupes por el pago. Yo me hago cargo de todo. Muchas gracias, Armando. Beatriz colgó y le dio a Felipe una tarjeta con la dirección del consultorio médico. Mañana a las 10 de la mañana. No faltes. Y todos los estudios que ordene el doctor, yo los pago. ¿Entendido? Felipe asintió, todavía incapaz de procesar completamente lo que estaba pasando. Señora Beatriz, yo no sé cómo agradecerle todo esto. No me tienes que agradecer nada todavía. Primero mejórate. Después, cuando estés bien, vamos a hablar de trabajos que quiero que me hagas. Beatriz lo acompañó hasta la puerta, pero antes de que Felipe saliera, le hizo una última pregunta. ¿Cómo te llamas? Me acabo de dar cuenta que ni siquiera sé tu nombre. Felipe Santana, señora. Carpintero. Mucho gusto, Felipe. Yo soy Beatriz Salazar, coleccionista de arte, empresaria jubilada y ahora tu amiga. Nos vemos pronto. Esa noche, Felipe regresó a su cuarto de azotea con 15,000 pesos en el bolsillo y una sensación de incredulidad que todavía no se disipaba. Se sentó en su catre y contó el dinero de nuevo, verificando que no había sido un sueño. No lo había sido. El dinero estaba ahí, real y tangible. Por primera vez en meses, Felipe se permitió sentir algo parecido a la esperanza. Tal vez no se iba a morir. Tal vez había una posibilidad de recuperarse. Tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Al día siguiente, Felipe se presentó puntualmente a las 10 de la mañana en el consultorio del doctor Armando Gutiérrez, ubicado en una torre médica moderna en la zona de Puerta de Hierro. El contraste con el centro de salud público donde había intentado conseguir cita era abismal. Aquí todo era limpio, organizado, eficiente. La recepcionista lo trató con cortesía profesional. Señor Felipe Santana, el doctor lo está esperando. El doctor Gutiérrez era un hombre de unos 50 años, pelo canoso, perfectamente cortado, lentes de armazón elegante y esa manera de hablar que tienen los médicos que genuinamente escuchan a sus pacientes. Pase, don Felipe. Beatriz me contó un poco de su situación. Platíqueme, ¿qué síntomas ha tenido? Felipe describió todo. La tos persistente que había comenzado hace meses, los sudores nocturnos, la pérdida de peso, el cansancio extremo. El doctor Gutiérrez escuchaba atentamente mientras tomaba notas. Voy a hacerle un examen físico completo y después vamos a ordenar algunos estudios. Radiografía de tórax, análisis de sangre completos y dependiendo de lo que encontremos, posiblemente otros estudios más específicos. Durante la siguiente hora, el doctor examinó a Felipe con una minuciosidad que éste nunca había experimentado. Escuchó sus pulmones, revisó sus ganglios linfáticos, palpó su abdomen, midió su presión arterial y su pulso. Al final, su expresión era seria pero no alarmista. Don Felipe, voy a ser honesto con usted. Sus síntomas son preocupantes, pero no podemos saber exactamente qué está pasando hasta que tengamos los resultados de los estudios. Lo que sí le puedo decir es que hizo bien en venir. Estos síntomas no son algo que uno pueda ignorar. Los estudios se hicieron ese mismo día en un laboratorio y centro de imagenología asociado con el consultorio. Radiografías, análisis de sangre, cultivos de esputo, electrocardiograma. Felipe pasó la mayor parte del día siendo picado, radiografiado y examinado por diferentes técnicos. Al final de la tarde, exhausto pero extrañamente aliviado de finalmente estar haciendo algo al respecto, regresó a su cuarto a esperar los resultados. El doctor Gutiérrez le había dicho que lo llamaría en 2 días cuando tuviera todos los resultados. Esos 2 días fueron los más largos de la vida de Felipe. Oscilaba entre la esperanza de que no fuera nada grave y el miedo de que fuera algo terminal. Para mantenerse ocupado, decidió usar parte del dinero que le quedaba para comprar madera de pino y comenzar a construir un segundo ataúd. Este más simple que el primero, pero todavía hecho con el cuidado característico de su trabajo. Por si acaso, se decía a sí mismo. Pero en el fondo sabía que estaba construyendo este segundo ataúd, no porque esperara morir, sino porque el acto de trabajar la madera lo calmaba, le daba un sentido de control en una situación donde se sentía completamente
completamente vulnerable. El tercer día, el doctor Gutiérrez llamó. Don Felipe, tengo los resultados. ¿Puede venir al consultorio esta tarde a las 5? El tono del doctor no revelaba nada, ni buenas ni malas noticias. Felipe llegó al consultorio 30 minutos antes, tan nervioso que tuvo que sentarse en la sala de espera para que le dejara de temblar las manos. Cuando finalmente lo llamaron a la oficina del doctor, se preparó mentalmente para lo peor. El doctor Gutiérrez tenía una carpeta abierta frente a él, con los resultados de todos los estudios. Don Felipe, tengo buenas y malas noticias. ¿Cuáles quiere primero? Las malas, doctor. Siempre las malas primero. La mala noticia es que tiene tuberculosis pulmonar. Es una enfermedad seria, contagiosa, y si no se trata puede ser mortal. Felipe sintió que el piso se movía debajo de sus pies. Tuberculosis, la misma enfermedad que había matado a su abuelo hace décadas. La buena noticia, continuó el doctor rápidamente al ver la expresión de Felipe, es que su tuberculosis está en una etapa temprana, no ha progresado a niveles avanzados. Y más importante, la tuberculosis hoy en día se puede curar completamente con medicamentos. El tratamiento es largo, 6 meses mínimo, y requiere tomar medicinas todos los días sin faltar ni un solo día. Pero si sigue el tratamiento correctamente, se va a curar completamente. Las palabras del doctor tardaron unos segundos en penetrar la niebla de pánico que había envuelto a Felipe. ¿Me voy a curar? Sí, se va a curar, pero tiene que comprometerse al tratamiento completo. Y hay otra cosa importante. La tuberculosis es contagiosa. Vamos a tener que informar a las autoridades de salud pública para que rastreen sus contactos cercanos y los examinen también. Cualquier persona con quien haya compartido espacios cerrados en las últimas semanas necesita hacerse estudios. Felipe pensó inmediatamente en sus vecinos de la vecindad, en don Jacinto del mercado, en don Refugio de la maderería. Doctor, yo no tengo dinero para pagar medicinas durante 6 meses. Los 15,000 pesos que me dio la señora Beatriz ya los gasté en estos estudios y... El doctor levantó una mano interrumpiéndolo. Don Felipe, el tratamiento para tuberculosis en México es completamente gratuito. La Secretaría de Salud proporciona todas las medicinas sin costo. Yo voy a hacer la referencia necesaria y usted va a recoger sus medicinas en el centro de salud cada mes. No le va a costar nada. Felipe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No se iba a morir, iba a vivir y el tratamiento era gratis. Ahora, continuó el doctor, mientras dure el tratamiento, especialmente las primeras semanas, usted va a tener que usar cubrebocas cuando esté cerca de otras personas y va a tener que avisar a cualquiera con quien haya estado en contacto cercano para que se hagan estudios. ¿Entiende? Sí, doctor, entiendo. Esa noche, Felipe llamó desde un teléfono público al celular de Beatriz. Ella había insistido en darle su número por si necesitaba algo. Cuando Beatriz contestó, Felipe le contó todo: el diagnóstico, el tratamiento, el hecho de que iba a curarse completamente. Señora Beatriz, gracias a usted me salvó la vida. Si usted no me hubiera comprado ese ataúd, yo nunca hubiera podido pagar los estudios y probablemente me hubiera muerto de tuberculosis sin siquiera saber qué tenía. La voz de Beatriz sonaba genuinamente emocionada. Felipe, me alegra muchísimo que tengas un tratamiento. Ahora concéntrate en curarte y cuando estés mejor, tenemos mucho de qué hablar. Durante los siguientes 6 meses, Felipe siguió religiosamente el tratamiento de tuberculosis. Todos los días, sin faltar ni uno, tomaba su combinación de 4 medicamentos diferentes. Las primeras semanas fueron difíciles. Los medicamentos le provocaban náuseas, fatiga adicional y un sabor metálico en la boca que hacía difícil comer. Pero Felipe perseveró porque entendía que esta era su oportunidad de vivir. Usaba cubrebocas religiosamente cuando salía de su cuarto. Informó a todos sus contactos cercanos sobre su diagnóstico para que se hicieran estudios y siguió todas las instrucciones médicas al pie de la letra. Afortunadamente, ninguno de sus contactos cercanos resultó contagiado, algo que el doctor atribuyó al hecho de que Felipe había detectado la enfermedad relativamente temprano. Durante esos 6 meses de tratamiento, Felipe no podía trabajar en carpintería profesionalmente porque la fatiga era demasiado intensa y los medicamentos lo dejaban sin energía. Pero Beatriz se aseguró de que no le faltara lo básico. Una vez al mes, su chofer llegaba a la vecindad de Felipe
Felipe con un sobre que contenía dinero suficiente para comida y renta. De parte de la señora Beatriz, decía el chofer siempre. Felipe intentó rechazar el dinero las primeras veces, insistiendo que no quería caridad. Pero el chofer le entregó una vez una nota de Beatriz que decía: Felipe, esto no es caridad, es un anticipo de los trabajos que vas a hacer para mí cuando te recuperes. Considéralo un adelanto de tu salario. Cúrate tranquilo. Conforme pasaban las semanas y los meses, Felipe comenzó a sentirse mejor. La tos se fue reduciendo gradualmente hasta desaparecer por completo. Los sudores nocturnos cesaron. Recuperó algo del peso perdido. La energía regresó lentamente pero consistentemente. En el cuarto mes de tratamiento se sintió lo suficientemente fuerte como para empezar a trabajar en proyectos pequeños de carpintería en su cuarto. Cajas decorativas, marcos para fotos, pequeñas repisas. No lo hacía por dinero, sino por terapia, por reconectar con el oficio que amaba. Al final del mes 6, los estudios de control mostraron que Felipe estaba completamente curado. El doctor Gutiérrez estaba genuinamente complacido. Don Felipe, usted es un ejemplo de por qué es tan importante seguir los tratamientos médicos correctamente. Su tuberculosis está completamente curada, ya no es contagioso, ya puede dejar el cubrebocas, ya puede regresar a su vida normal. Felipe sintió que le quitaban un peso gigantesco de los hombros. Doctor, no sé cómo agradecerle todo lo que hizo por mí. El agradecimiento es mutuo, don Felipe. No todos los pacientes siguen los tratamientos tan disciplinadamente como usted. Eso dice mucho de su carácter. El día que Felipe recibió su certificado de curación, lo primero que hizo fue llamar a Beatriz. Señora Beatriz, ya me curé. El doctor dice que estoy completamente bien. Qué noticia maravillosa, Felipe. Ven a mi casa mañana. Tenemos mucho de qué hablar. Al día siguiente, Felipe se presentó en la casa de Beatriz en la calzada Independencia. Ella lo recibió con un abrazo genuino, algo que sorprendió a Felipe porque no estaba acostumbrado a ese tipo de afecto de personas de otra clase social. Te ves mucho mejor, Felipe. Tienes color en las mejillas, has recuperado peso. Me alegra muchísimo verte así. Beatriz lo llevó a su estudio y sacó una carpeta llena de fotos, diseños y bocetos. Felipe, durante estos 6 meses mientras te recuperabas, yo no estuve ociosa. He estado planeando algo grande y necesito tu ayuda. Abrió la carpeta y le mostró a Felipe docenas de fotos de muebles antiguos mexicanos, arcones coloniales, armarios tallados, mesas de refectorio, sillas de madera maciza con asientos de cuero. ¿Ves todos estos muebles? Son piezas que he coleccionado durante 30 años. Algunas están en perfecto estado, otras necesitan restauración. Y tengo un proyecto. Quiero abrir un museo privado de arte popular mexicano en el centro de Guadalajara. Pero para hacerlo realidad, necesito 2 cosas. Primero, necesito que alguien restaure las piezas que están dañadas. No cualquier carpintero puede hacer esto, porque requiere entender técnicas tradicionales de carpintería que ya casi nadie usa. Necesito un maestro carpintero que entienda y respete la madera, que pueda trabajar con técnicas antiguas, que tenga la paciencia para hacer restauraciones que tomen semanas o meses. Necesito a alguien como tú. Felipe escuchaba con creciente emoción. Esto era exactamente el tipo de trabajo con el que había soñado toda su vida. Trabajar con antigüedades valiosas, restaurarlas con respeto y técnica tradicional, preservar el patrimonio cultural mexicano. Segundo, continuó Beatriz, necesito que alguien diseñe y construya todos los muebles y vitrinas que el museo va a necesitar para exhibir las piezas. No puedo usar muebles modernos de IKEA en un museo de arte popular mexicano. Necesito muebles hechos a mano, con técnicas tradicionales que complementen las piezas en exhibición en lugar de competir con ellas. ¿Entiendes lo que te estoy proponiendo? Felipe entendía perfectamente. Era la oportunidad de su vida. Señora Beatriz, sería un honor trabajar en ese proyecto, pero tengo que ser honesto. Restaurar antigüedades valiosas requiere herramientas especializadas que yo no tengo y materiales específicos que son caros. Ya pensé en eso, respondió Beatriz con una sonrisa. Voy a rentar un local grande en la calle Libertad, cerca del centro histórico. Va a ser tu taller. Voy a equiparlo con todas las herramientas que necesites, mesas de trabajo profesionales, sierras de mesa, cepilladoras, lijadoras, tornos para madera, todo. Y voy a darte un presupuesto
presupuesto mensual para materiales. A cambio, tú vas a trabajar para mí de tiempo completo restaurando mi colección y construyendo los muebles para el museo. En cuanto a tu salario, Beatriz sacó una hoja de papel con números escritos. Te voy a pagar 20,000 pesos mensuales para empezar. Sé que no es una fortuna, pero es mucho más de lo que probablemente estabas ganando antes. Y conforme el proyecto avance y yo vea la calidad de tu trabajo, hablaremos de aumentos. ¿Qué dices? Felipe no podía creer lo que estaba escuchando. 20,000 pesos mensuales, su propio taller equipado, trabajando en el proyecto de sus sueños. Era literalmente demasiado bueno para ser verdad. Señora Beatriz, yo no sé qué decir. Obviamente acepto, pero tengo que preguntarle, ¿por qué está haciendo todo esto por mí? Usted no me conoce. Yo solo soy un carpintero que... Felipe, lo interrumpió Beatriz. Déjame contarte algo sobre mí. Beatriz se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Mi esposo, que falleció hace 7 años, era carpintero. No un carpintero rico, no un carpintero famoso. Era un carpintero como tú, talentoso, honesto, dedicado a su oficio. Cuando yo lo conocí hace 40 años, él trabajaba en un taller pequeño haciendo muebles de encargo. Yo venía de una familia acomodada. Mis padres tenían negocios. Esperaban que me casara con alguien de nuestro nivel social. Pero yo me enamoré de Roberto, el carpintero, porque vi en él algo que nunca había visto en los hombres ricos que mis padres querían que conociera: integridad, pasión por su trabajo y un orgullo genuino por crear cosas con sus propias manos. Mis padres me desheredaron cuando me casé con Roberto. Me dijeron que estaba tirando mi vida por la borda, que un carpintero nunca iba a poder darme la vida que yo merecía. Pero Roberto y yo construimos algo juntos. Él abrió su propio taller, yo administré el negocio. En 20 años lo convertimos en una de las empresas de muebles finos más exitosas de Jalisco. Cuando Roberto murió, me dejó más dinero del que jamás hubiera heredado de mis padres. Pero más importante, me dejó una lección. El talento genuino combinado con integridad moral es más valioso que todos los títulos universitarios y conexiones sociales del mundo. Beatriz se volteó hacia Felipe con lágrimas en los ojos. Cuando vi tu ataúd ese día, cuando vi la calidad del trabajo, la dedicación con que lo habías hecho incluso creyendo que te estabas muriendo, vi a Roberto en ti. Vi la misma integridad, el mismo orgullo por el oficio, la misma dignidad inquebrantable, y decidí que si el destino me estaba poniendo a otro Roberto en el camino, yo no iba a desperdiciar esa oportunidad. Iba a hacer por ti lo que nadie hizo por Roberto al principio, darte los recursos y la oportunidad de demostrar lo que puedes hacer. Felipe sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas sin poder controlarlas. Señora Beatriz, yo no sé si soy digno de esa comparación. Déjame ser yo quien decida eso. Lo interrumpió Beatriz con firmeza pero cariño. Ahora deja de llorar y vamos a ver el local que renté para tu taller. Quiero que me digas qué herramientas necesitas para que las pueda pedir esta misma semana. El local que Beatriz había rentado era un espacio amplio de casi 150 metros cuadrados, con techos altos, buena iluminación natural y conexiones eléctricas adecuadas para maquinaria pesada. Estaba en el segundo piso de un edificio antiguo, pero bien mantenido en la calle Libertad, a solo 10 minutos caminando del centro histórico de Guadalajara. Cuando Felipe entró por primera vez, se quedó sin palabras. Era el taller que había soñado durante toda su vida. Espacio suficiente para múltiples proyectos simultáneos, áreas separadas para diferentes tipos de trabajo, ventilación adecuada y un pequeño cuarto lateral que Beatriz sugirió podría convertir en oficina o sala de diseño. Durante las siguientes 2 semanas, Beatriz equipó el taller con lo mejor que el dinero podía comprar: una sierra de mesa DeWalt profesional, cepilladora de banco de 12 pulgadas, lijadora de banda industrial, torno para madera, compresor de aire con herramientas neumáticas, bancos de trabajo hechos a la medida, sistemas de recolección de polvo, iluminación LED profesional y literalmente cientos de herramientas manuales de alta calidad. También llenó el espacio con estantes para almacenar madera de diferentes tipos: cedro, caoba, nogal, pino, encino, cada uno etiquetado y organizado por tipo y medida. El costo total del equipamiento superó los 200,000 pesos, una inversión que hizo que
Felipe se sintiera simultáneamente agradecido y abrumado por la responsabilidad. El día de la inauguración oficial del taller, Beatriz llegó con un regalo especial, una placa de bronce que decía Taller Roberto y Felipe, restauración y carpintería tradicional mexicana. Felipe tocó la placa con reverencia. ¿Roberto era su esposo? Sí, y pensé que sería apropiado que este taller llevara su nombre junto con el tuyo. De alguna manera, siento que este proyecto es lo que Roberto hubiera querido que hiciera con su legado. La placa fue instalada en la entrada del taller y Felipe prometió silenciosamente que iba a honrar ese legado con cada pieza de madera que trabajara. El primer proyecto que Beatriz encargó fue la restauración de un arcón colonial del siglo XVIII. Era una pieza magnífica de cedro con herrajes originales de hierro forjado, pero tenía daños significativos. La madera se había agrietado en varios lugares, algunas de las juntas se habían aflojado y el acabado original estaba deteriorado por siglos de uso. Felipe dedicó 3 semanas completas a esa restauración. Primero desmontó cuidadosamente todos los herrajes, etiquetando cada pieza para poder reinstalarla exactamente en su posición original. Luego reparó las grietas usando técnicas tradicionales, insertando pequeñas cuñas de madera en las grietas, pegándolas con cola de piel que él mismo preparó siguiendo recetas del siglo XVIII y prensando con abrazaderas especiales hasta que el pegamento curara completamente. Las juntas aflojadas requirieron un trabajo aún más delicado. Felipe tuvo que desarmar parcialmente el arcón, limpiar todas las superficies de contacto y volver a ensamblar usando técnicas de carpintería tradicional sin clavos ni tornillos, solo juntas de cola de Milano y mortaja reforzadas con clavijas de madera. El acabado fue lo más desafiante. Felipe experimentó durante días hasta encontrar una fórmula de barniz natural que replicara el aspecto del acabado original del siglo XVIII sin parecer demasiado nuevo o artificial. Cuando el arcón restaurado fue entregado a Beatriz, ella se quedó literalmente sin palabras durante varios minutos. La pieza se veía como si acabara de ser hecha por un maestro carpintero colonial, pero con toda la pátina y carácter que solo siglos de historia pueden dar. Felipe, esto es extraordinario. No solo restauraste el mueble, lo regresaste a la vida. La restauración del arcón fue la primera de muchas. Durante los siguientes 18 meses, Felipe restauró más de 30 piezas de la colección de Beatriz. Mesas, sillas, armarios, cómodas, baúles, cada una con sus propios desafíos técnicos y cada una requiriendo investigación sobre técnicas históricas de carpintería. Pero Felipe no solo restauraba, también estaba diseñando y construyendo todos los muebles nuevos que el museo iba a necesitar. Vitrinas con vidrio para exhibir piezas pequeñas, pedestales para esculturas, bancos para que los visitantes se sentaran, mostradores para el área de recepción. Cada pieza era hecha a mano usando técnicas tradicionales, pero con diseños que complementaban las antigüedades en lugar de distraer de ellas. El trabajo de Felipe era tan excepcional que Beatriz comenzó a mostrar fotos a otros coleccionistas y pronto llegaron encargos externos. Un museo en Morelia quería que Felipe restaurara una colección de sillas coloniales. Un coleccionista privado en Monterrey necesitaba restaurar un retablo del siglo XVII. Una galería de arte en San Miguel de Allende quería vitrinas hechas a la medida para una exhibición de arte sacro. Felipe estaba abrumado con trabajo, pero era el tipo de abrumamiento que uno disfruta cuando está haciendo exactamente lo que ama. Beatriz le propuso contratar ayudantes, pero Felipe tenía una idea diferente. Señora Beatriz, en lugar de contratar ayudantes, ¿qué le parecería si yo tomo aprendices? Hay muchos jóvenes que quieren aprender carpintería tradicional, pero no tienen dónde. Yo podría enseñarles, igual que mi abuelo me enseñó a mí, y así preservamos las técnicas antiguas para la siguiente generación. Beatriz encontró la idea perfecta. Hagámoslo, pero quiero que busques a los aprendices de la misma manera que yo te encontré a ti, buscando talento genuino en personas que realmente necesitan la oportunidad. Felipe colocó un anuncio pequeño en varios centros comunitarios de colonias populares de Guadalajara. Maestro carpintero busca aprendices. No se necesita experiencia previa, solo ganas genuinas de aprender y disposición para trabajar duro. Contrato
de aprendizaje pagado con posibilidad de empleo permanente. La respuesta fue abrumadora. Más de 50 jóvenes se presentaron durante la primera semana. Felipe entrevistó personalmente a cada uno, pero no les preguntó sobre sus credenciales o su experiencia. En lugar de eso, les dio a todos el mismo proyecto de prueba, una caja simple con tapa que se abriera con bisagras. Les dio madera, herramientas básicas y 2 horas para hacer la caja. Algunos candidatos hicieron cajas terribles, toscas y mal ensambladas. Otros hicieron cajas aceptables, pero sin nada especial. Pero 3 jóvenes hicieron cajas que mostraban algo más que habilidad básica. Mostraban atención al detalle, respeto por la madera y ese algo indefinible que separa a un carpintero que hace trabajos de un artesano que crea piezas. Esos 3 fueron seleccionados. Armando, un muchacho de 19 años que había abandonado la escuela para ayudar a mantener a su familia. Gabriela, una de las pocas mujeres que se había presentado, de 23 años, con manos delicadas pero sorprendentemente fuertes. Y Javier, un hombre de 30 años que había trabajado en construcción pero que soñaba con hacer carpintería fina. Felipe los contrató a los 3 con un salario inicial de 8,000 pesos mensuales cada uno, con la promesa de que si aprendían bien y trabajaban duro, ese salario aumentaría. El entrenamiento que Felipe les dio no era solo técnico, sino filosófico. La carpintería, les decía mientras les enseñaba a afilar formones hasta que pudieran rasurar pelo, no es solo cortar madera y clavarla. Es entender que cada pieza de madera tiene su propia alma, su propia dirección de grano, su propia historia. Tu trabajo como carpintero es escuchar a la madera y trabajar con ella, no contra ella. Si tratas de forzar la madera a hacer algo que no quiere hacer, el resultado va a ser débil y feo. Pero si trabajas con respeto y paciencia, la madera te va a dar piezas que duran generaciones. Los 3 aprendices absorbieron no solo las técnicas, sino los valores. Armando resultó tener un talento excepcional para tallado decorativo. Gabriela desarrolló una habilidad particular para acabados y barnices, experimentando con diferentes fórmulas hasta lograr resultados que rivalizaban con los mejores acabadores profesionales. Javier se especializó en restauración, teniendo la paciencia infinita que se requiere para reparar piezas antiguas sin dañarlas. En un año, los 3 habían progresado de aprendices a carpinteros competentes y Felipe pudo aumentarles el salario a 12,000 pesos mensuales. El Museo de Beatriz abrió sus puertas 3 años después de aquel día en que ella compró el ataúd de Felipe. La inauguración fue un evento importante en los círculos culturales de Guadalajara. Críticos de arte, coleccionistas, funcionarios de gobierno, todos vinieron a ver la colección de arte popular mexicano que Beatriz había reunido durante décadas y que Felipe había ayudado a restaurar y presentar. El museo se llamaba Museo Roberto Salazar de Arte Popular Mexicano, en honor al difunto esposo de Beatriz. En la entrada principal, junto a la placa con el nombre del museo, había una segunda placa más pequeña que decía Restauración y Carpintería, Taller Roberto y Felipe. Era el reconocimiento público del papel crucial que Felipe había jugado en hacer realidad el sueño de Beatriz. La noche de la inauguración, mientras los invitados caminaban entre las galerías, admirando las piezas coloniales, impecablemente restauradas, y los muebles de exhibición diseñados específicamente para cada pieza, Felipe se paró en un rincón observando todo con una mezcla de orgullo y humildad. Beatriz se le acercó con 2 copas de champán. Brindemos, Felipe, brindemos por tu talento, por tu recuperación y por todo lo que hemos construido juntos. Chocaron sus copas y bebieron. Señora Beatriz, dijo Felipe después de un momento, hay algo que he querido preguntarle desde hace tiempo. Dime, aquel día cuando me compró mi ataúd, ¿usted realmente pensaba usarlo como arte o estaba buscando una excusa para ayudarme? Beatriz sonrió con esa sonrisa misteriosa que Felipe había llegado a conocer bien. Las 2 cosas, Felipe. Tu ataúd genuinamente es una pieza de arte excepcional. De hecho, está en exhibición aquí en el museo, en la sección de carpintería tradicional. Pero sí, también vi en ti a alguien que necesitaba ayuda y que merecía una oportunidad. ¿Importa cuál fue la motivación principal? Felipe pensó por un momento antes de responder. No, supongo que no importa. Lo
Lo que importa es que usted me salvó la vida de dos maneras, literalmente pagando los estudios médicos y figuradamente dándome la oportunidad de hacer el trabajo que siempre soñé hacer. Y tú, respondió Beatriz, me ayudaste a cumplir el sueño de mi esposo de preservar las técnicas tradicionales de carpintería mexicana. Creo que ambos salimos ganando. 5 años después de la apertura del museo, el taller Roberto y Felipe había crecido enormemente. Felipe ahora tenía un equipo de 15 carpinteros y aprendices, todos seleccionados usando los mismos criterios que Beatriz había usado con él. Buscar talento genuino en personas que realmente necesitaban la oportunidad. El taller se había expandido a 3 locales conectados en el mismo edificio, cada uno especializado en diferentes aspectos de la carpintería. Uno para restauración de antigüedades, otro para fabricación de muebles nuevos y un tercero dedicado exclusivamente a entrenamiento de aprendices. La reputación del taller había crecido tanto que tenían una lista de espera de 6 meses para proyectos de restauración y sus muebles hechos a mano se vendían en galerías de alto nivel en toda la República Mexicana. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Felipe no era el éxito comercial, sino el hecho de que habían creado empleos dignos y bien pagados para personas que de otra manera no hubieran tenido esas oportunidades. De los 15 carpinteros que trabajaban en el taller, 8 habían llegado en circunstancias similares a las de Felipe, desempleados, sin recursos, talentosos, pero sin oportunidades. Y todos ellos habían prosperado bajo el modelo de mentoría que Felipe había establecido. Felipe todavía vivía de manera modesta. Se había mudado del cuarto de azotea a un departamento pequeño pero cómodo en la colonia americana, pero no era ostentoso ni pretencioso. La mayor parte de su salario, que ahora era de 35,000 pesos mensuales como maestro carpintero principal del taller, lo ahorraba o lo usaba para ayudar a otros. Había establecido un fondo informal que usaba para ayudar a carpinteros en dificultades. Préstamos sin interés para herramientas, ayuda con emergencias médicas, apoyo para comprar materiales cuando alguien tenía un encargo, pero no el capital inicial. Era su manera de pagar hacia adelante la bondad que Beatriz había mostrado con él. Una tarde de viernes, mientras Felipe revisaba los planos para un nuevo proyecto de restauración, sonó su teléfono celular. Era Beatriz. Felipe, ¿puedes venir a mi casa? Hay algo importante que quiero discutir contigo. Cuando Felipe llegó, encontró a Beatriz en su estudio, rodeada de documentos legales. Siéntate, Felipe. Lo que voy a proponerte es algo grande, así que quiero que lo pienses bien antes de responder. Felipe se sentó, intrigado. Te escucho, señora Beatriz. Felipe, tengo 75 años. He vivido una vida plena y extraordinaria. El museo que construimos juntos es el orgullo de mi vida, la culminación de todo lo que Roberto y yo soñamos. Pero yo no voy a vivir para siempre, y quiero asegurarme de que el museo y el taller continúen después de que yo ya no esté. Beatriz pausó para tomar un sorbo de té antes de continuar. He hablado con mis abogados y he actualizado mi testamento. Cuando yo muera, el edificio del museo y todo su contenido pasará a un fideicomiso que asegura que siempre sea público y gratuito. Pero el taller es otra cosa. El taller es un negocio y necesita a alguien que lo dirija con la misma pasión y valores con que fue fundado. Felipe comenzaba a entender hacia dónde iba esta conversación. Quiero dejarte el taller completo, Felipe. El local, todos los equipos, las herramientas, el inventario de madera, la cartera de clientes, todo. Quiero que sea tuyo, tu legado, tu oportunidad de construir algo que puedas pasar a la siguiente generación de carpinteros. Felipe se quedó callado durante largo rato, procesando lo que acababa de escuchar. El taller completo valía fácilmente varios millones de pesos. Señora Beatriz, yo no puedo aceptar eso. Es demasiado. No puedes rechazarlo tampoco, respondió Beatriz con firmeza cariñosa. Ya está en el testamento. Cuando yo muera, el taller va a ser tuyo. Pero la razón por la que te estoy contando esto ahora es porque quiero tu promesa sobre algo. ¿Qué promesa? Que siempre vas a usar el taller para hacer 2 cosas. Primero, preservar las técnicas tradicionales de carpintería mexicana, entrenar nuevas generaciones en esas técnicas, mantener vivo ese conocimiento. Y segundo, que siempre vas a darle oportunidades a personas talentosas que no tienen recursos, que nunca vas a
contratar solo por credenciales o conexiones, sino que vas a buscar el talento genuino donde sea que esté, especialmente en las personas que más lo necesitan. Felipe sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no trató de ocultarlas. Se lo prometo, señora Beatriz, se lo prometo por mi vida y por la memoria de mi abuelo que me enseñó este oficio. El taller siempre va a ser un lugar donde el talento genuino y la integridad son más importantes que cualquier otra cosa. Beatriz abrazó a Felipe con el cariño de una madre. Sabía que podía contar contigo. Ahora deja de llorar y vamos a tomar un té. Quiero contarte sobre un nuevo proyecto que tengo en mente: expandir el museo para incluir una galería dedicada específicamente a técnicas tradicionales de carpintería mexicana con demostraciones en vivo. Los siguientes años fueron extraordinariamente productivos. La galería de carpintería tradicional se convirtió en una de las secciones más populares del museo, donde Felipe y su equipo hacían demostraciones públicas de técnicas antiguas, tallado a mano, ensambles sin clavos ni tornillos, preparación de barnices naturales, afilado de herramientas. Miles de estudiantes visitaban cada año, muchos de ellos inspirándose para aprender carpintería tradicional. Beatriz vivió para ver el 10º aniversario del museo, una celebración que reunió a carpinteros, artesanos y coleccionistas de todo México. En su discurso esa noche, Beatriz contó públicamente por primera vez la historia completa de cómo había conocido a Felipe. Hace 10 años vi a un hombre empujando un carrito con un ataúd. Ese hombre estaba enfermo, pobre, probablemente pensaba que se iba a morir, pero ese ataúd que había construido para sí mismo era una obra maestra de carpintería. Y en ese momento me di cuenta de que el verdadero arte no viene de la riqueza ni de la educación formal. Viene del corazón, de la pasión, del respeto profundo por el oficio. Felipe Santana me ayudó a construir este museo, pero más importante, me recordó la lección que aprendí hace 40 años de mi esposo Roberto, que el talento genuino combinado con integridad moral es lo más valioso que existe, y que cuando uno tiene la fortuna de encontrar ese talento, tiene la responsabilidad de nutrir y apoyarlo. El público aplaudió durante varios minutos, y Felipe, sentado en primera fila junto a sus 15 carpinteros del taller, sintió una gratitud tan profunda que casi dolía. Beatriz falleció pacíficamente durante su sueño 2 años después del 10º aniversario, a los 77 años. Su funeral fue una celebración de una vida extraordinaria. Cientos de personas asistieron, desde funcionarios de gobierno hasta artesanos humildes que ella había apoyado a lo largo de las décadas. Felipe pronunció el elogio, hablando de cómo Beatriz no solo le había salvado la vida, sino que le había enseñado que el verdadero éxito se mide por cuántas vidas uno toca positivamente. En su testamento, tal como había prometido, Beatriz dejó el taller Roberto y Felipe completo a Felipe, junto con una carta personal que él leyó solo después del funeral. Querido Felipe, si estás leyendo esto, significa que finalmente me fui a reunir con Roberto. No estés triste, viví una vida plena y el museo que construimos juntos es más de lo que jamás soñé. El taller ahora es tuyo, úsalo bien, entrena nuevas generaciones, preserva las técnicas tradicionales y sobre todo, sigue dándole oportunidades a personas que las merecen pero que no las tienen. Roberto hubiera estado muy orgulloso de ti, igual que yo. Tu amiga siempre, Beatriz. Con el taller ahora oficialmente bajo su propiedad, Felipe tomó una decisión importante. Reestructuró el negocio como una cooperativa donde todos los carpinteros maestros tenían participación en las ganancias. No era caridad ni comunismo, era simplemente reconocimiento de que el éxito del taller dependía del talento colectivo de todos los que trabajaban allí. Los 3 aprendices originales, Armando, Gabriela y Javier, ahora eran maestros carpinteros por derecho propio y se convirtieron en socios minoritarios de la cooperativa. El ataúd que Felipe había construido para sí mismo permaneció en exhibición permanente en el museo, ahora con una placa que contaba toda la historia. Cómo un carpintero enfermo lo había construido creyendo que iba a morir. Cómo una coleccionista lo había comprado y así le había salvado la vida. Y cómo ese intercambio había dado nacimiento a uno de los talleres de carpintería tradicional más importantes de México. Visitantes de todo el mundo
mundo venían a ver el ataúd y a escuchar la historia, y muchos salían inspirados por el mensaje fundamental, que la dignidad, el talento y la integridad siempre encuentran su recompensa, aunque a veces el camino sea tortuoso. Hoy, 15 años después de aquel día en que Beatriz vio a Felipe empujando un carrito con un ataúd, el taller Roberto y Felipe sigue prosperando. Felipe, ahora de 57 años, sigue trabajando activamente en restauraciones especialmente complejas, pero dedica la mayor parte de su tiempo a entrenar nuevas generaciones de carpinteros. Ha establecido un programa formal de aprendizaje que dura 3 años, donde jóvenes talentosos aprenden no solo técnicas de carpintería, sino los valores que hacen de un carpintero un verdadero artesano. De los 43 aprendices que han pasado por el programa en 15 años, 39 se graduaron exitosamente y ahora trabajan como carpinteros profesionales en diferentes partes de México. Algunos abrieron sus propios talleres, otros trabajan en museos, restaurando antigüedades, otros se especializaron en fabricación de instrumentos musicales o en carpintería de barcos. Pero todos ellos llevan consigo las lecciones que aprendieron en el taller: respeto por la madera, orgullo por el trabajo bien hecho y el compromiso de ayudar a otros cuando tengan la oportunidad. Felipe nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero considera a todos sus aprendices como su familia extendida. Se mantiene en contacto con todos ellos, les da consejos cuando lo necesitan y ocasionalmente les presta herramientas caras cuando tienen proyectos especiales. Su legado no son solo los cientos de muebles y restauraciones que ha hecho durante su vida, sino las decenas de carpinteros talentosos que ha entrenado y que están preservando las técnicas tradicionales para futuras generaciones. Y cada vez que entrena a un nuevo aprendiz, Felipe les cuenta la historia del ataúd que construyó para su propio funeral y cómo ese ataúd terminó salvándole la vida. Es su manera de recordarles que en la vida, como en la carpintería, a veces las cosas más hermosas nacen de la adversidad y que la dignidad y el talento genuino siempre, eventualmente, encuentran su reconocimiento. Porque al final, la madera de un buen carpintero, como la madera noble, solo se vuelve más fuerte y valiosa con el tiempo.